Muy buenos días a todos. Encantado de estar un año más aquí presentando el informe Global LATAM, su sexta edición ya. Es un informe que nos hace mucha ilusión en ICES Investing Spain, al ser el informe de referencia que tenemos con una región con la que España comparte tantos vínculos a todos los niveles, también a nivel económico-empresarial. Como ya se ha comentado, este es un informe en el que estamos liderándolo desde ICES Investing Spain en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, pero realmente se trata de un trabajo coral, un trabajo conjunto entre más de 20 instituciones y consultores que han colaborado a lo largo de los últimos años. Y que, bueno, tenemos aquí una representación. Muchas gracias a Fatse, a Esther, por la contribución al capítulo del Banco Interamericano. También, por supuesto, a CEAPI, sobre todo la figura de Germán Ríos. También muchas gracias, Manuel Balmaseda, por todo el análisis estadístico del capítulo central. En el informe han participado patronales, como la principal patronal que tenemos en Brasil, la Fiespi Paulista, ha participado CONCE, que es la patronal mexicana, think tanks como FEDesarrollo en Colombia, la Fundación Don Cabral en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es por qué analizar esta variable que quizás es contraintuitiva, ¿no? Porque cuando uno piensa en países de renta media y en países emergentes está pensando en lo necesario que es el capital para que esos países, bueno, pues solventen sus brechas de desarrollo y generen un mayor crecimiento, ¿no? Este fenómeno, aunque no es tan intuitivo, es realmente de muchísima importancia, porque lo que estamos midiendo aquí finalmente es la capacidad de las compañías latinoamericanas para competir en entornos globales, ¿vale? Entonces, una variable fundamental para saber qué está ocurriendo con el tejido empresarial, cómo de competitivo es, cómo de productivo es, y, en definitiva, como digo, esa capacidad que tienen las compañías y el capital latinoamericano para competir globalmente, ¿no? Tenemos suficientes trabajos que nos están indicando que las compañías que están internacionalizadas pues son más productivas, pagan mejores salarios, son más innovadoras, etcétera, etcétera. Justo atacan aquellas brechas que tiene América Latina en sus tejidos empresariales, ¿no? Cuando vemos en las fotografías Globant o Newbank, ¿no? Se internacionalizan, precisamente lo que están demostrando es esa capacidad del tejido empresarial latinoamericano, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? No hay más que recordar bueno, los procesos de internacionalización que aquí en España han seguido las empresas del IBEX 35 y lo que sería sin su implantación en los mercados internacionales. Pensemos en la crisis del 2008-2012, cuando se cae toda la demanda interna de la eurozona, que muchas de las empresas españolas aguantan mejor el envite precisamente por su exposición a mercados internacionales y en muchos casos por su exposición precisamente a el mercado latinoamericano, ¿no? Luego, esta es la importancia de medir esta variable y es en lo que se basa el informe y por qué lo estamos haciendo. Es el único informe que mide esto de una manera regular, de una manera muy detallada en el mundo, y hoy por hoy, cuando periódicos internacionales, Bloomberg o América Economía en la región, Forbes o El País, Expansión y otros mencionan la internacionalización de las empresas latinoamericanas, este informe es el informe que tenemos de referencia al respecto. Vamos allá. ¿En qué contexto se presenta este informe? Bueno, dos pinceladas muy rápidas. Este informe se presenta en un contexto que en el año 2023, según los datos que publicó la OCDE hace 6-7 días, tenemos una caída de la inversión extranjera directa en un 7% y tenemos una caída histórica, la mayor de los últimos 10 años, de las operaciones de fusión y adquisición transfronteriza, ¿vale? Las operaciones de fusión y adquisición transfronteriza son fundamentales porque son las operaciones que nos mueven la aguja estadística, ¿vale? Las grandes operaciones de compra de unas empresas a otras entre países. Luego, ese es el contexto en el que se produce el informe. Y en Latinoamérica tenemos, bueno, bastante desglosado la situación macroeconómica del informe en Latinoamérica, solo por dar un par de pinceladas. El año pasado, partiendo de un crecimiento lento y de que se van a hablar de décadas perdidas en la región, bueno, pues tuvimos un crecimiento que fue de menos a más y que se sitúa entre el 2,1 y el 2,5% de crecimiento. América Latina, pues, al final fueron revisadas al alza varias veces por los principales organismos el crecimiento económico, y tenemos unas variables más o menos en orden o al menos mejorando. Tenemos unas tasas de desempleo históricamente bajas en la mayoría de países y tenemos una inflación que baja de una
media de un 9,6 está bajando ya al 5% y eso, lógicamente, abre el espacio para bajadas de tipos de interés y una recuperación del consumo y la inversión en la región. ¿Vale? Este es un par de pinceladas sobre el contexto mundial y económico en el que se produce el informe. Entonces, ¿qué ocurrió con la inversión extranjera directa el año pasado, en 2023, que es el periodo que analizamos en 2024? Bueno, esto lo analizamos básicamente a través de 3 bloques estadísticos, ¿vale? Lo primero es un disclaimer: no es sencillo analizar la inversión extranjera directa frente a otras variables que miden las relaciones internacionales. Si ahí tenéis cualquier duda, al final yo desde luego feliz de atenderos si tenéis, como digo, pues cualquier inconsistencia o que algo no es suficientemente intuitivo, feliz de resolverlo al final de la presentación y de la jornada, ¿vale? Entonces, para medir la inversión extranjera directa y lo que ha ocurrido en América Latina, tenemos 3 bloques estadísticos. El primero lo mide la balanza de pagos, ¿vale?, de los países, y ahí básicamente lo que estamos midiendo son inversiones por parte de empresas no residentes en empresas residentes de más de un 10% del capital, ¿vale? Es decir, inversiones de largo plazo. Si vemos esas inversiones de largo plazo, lo que tenemos es que la región invirtió el año pasado 47.000 millones de dólares, ¿vale? Es un dato positivo porque, pese a suponer una caída, como veis, respecto al año 2022, donde se batió un récord histórico, pues no deja de suponer la segunda mejor registro o marca en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, se puede decir que el fenómeno de las compañías latinoamericanas en el exterior sigue siendo pujante, sigue siendo importante y que, en general, que se encuentran las compañías en buena forma. Si vamos al comportamiento por países, Brasil suele explicar alrededor de un 50% de la inversión extranjera cada año, ¿vale? Y el año pasado también tuvo una corrección respecto al 2022, pero en cualquier caso pues creció esa inversión, registró una inversión de 25.000 millones de dólares, que es bastante elevada. México sí que tuvo una mayor contracción y hubo países como Uruguay o Argentina que registraron unos flujos significativos, incluso mayores que en 2022, superiores a los 2.000 millones de dólares, ¿vale? Tenéis toda la información de una manera muy exhaustiva en el informe, ¿vale? Comentar que nosotros, cuando publicamos y cuando analizamos estos datos, tenemos que hacer ciertas estimaciones porque las balanzas de pagos no están cerradas para todos los países, ¿vale? Sí para algunos, y sí para algunos muy importantes y con mucho peso, pero no para otros. Entonces, la mayoría del informe ya son datos cerrados a ciertos trimestres, pero hay que hacer unas estimaciones sobre final de año, ¿vale? Y parte de quizás algunas inconsistencias que podamos ver o bueno, pues, precisiones estadísticas entre las diferentes bases de datos proceden de aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué se producen estos buenos datos que estamos viendo en América Latina, en la inversión en el exterior? Bueno, pues tenemos varias hipótesis. Una es el comportamiento de las monedas, ¿no? El año pasado, el real brasileño, el peso mexicano o el peso colombiano fueron algunas de las monedas que se comportaron mejor frente al dólar estadounidense en todo el mundo, ¿vale? Evidentemente, monedas más fuertes abaratan en términos relativos la compra de activos en el exterior y las inversiones en el exterior, ¿no? Ahí tenemos los datos desde enero del 23. Si la línea va hacia abajo, significa una apreciación. Si la línea va hacia arriba, como el caso del peso chileno, significa una depreciación de la moneda. Y como vemos en esos casos, las monedas de los países más relevantes en términos de inversión extranjera directa, como son Brasil y México, tuvieron un comportamiento positivo, ¿vale? Además de esto, hay otro factor importante que nos gustaría destacar, y es que realmente en una coyuntura económica con altos tipos de interés y con multitud, ¿no?, de focos de tensión geopolítica, el año pasado pues tuvimos que no hubo un excesivo incremento de diferenciales en las emisiones de deuda corporativas en los mercados internacionales, ¿no? Esto es fundamental porque las operaciones de compra-venta son operaciones muy apalancadas y parte de ese apalancamiento procede de emisiones de bonos y de endeudamiento empresarial, y ese endeudamiento empresarial no fue excesivamente oneroso, es excesivamente caro, dadas las circunstancias macroeconómicas actuales para las compañías latinoamericanas. Entonces, compañías como América Móvil en México, Energías de Bogotá en Colombia, como Cemex también en México, y muchas otras emitieron bonos por 39.000 millones de dólares. Parte de esos bonos se utilizaron precisamente para esas operaciones de salida al exterior.
El segundo bloque estadístico que tenemos son operaciones Greenfield, ¿vale? Las operaciones Greenfield básicamente son operaciones de inversión nueva y esto lleva una base de datos detrás, que es una base de datos privada, es propiedad del Financial Times, es la más utilizada en todo el análisis que se hace de inversión extranjera directa, ¿no? De acuerdo con estos datos, lo que tenemos es menos proyectos en el año 23 emitidos por América Latina, pero proyectos de inversión más importantes, ¿vale? Fueron el año pasado unos proyectos que crecieron un 40% en lo que se emitió al exterior, ¿vale? Y bueno, eso también reafirma la idea que comentamos de que la buena salud de las inversiones exteriores de América Latina. Las inversiones normalmente proceden de los 3 países que todos sabemos que tienen unos tejidos empresariales pues, más sofisticados para salir al exterior y que tienen un mayor histórico de grandes compañías que son capaces de competir en los mercados internacionales, que son Brasil, México y Chile. Como hemos comentado, el año pasado no fue un año excesivamente positivo para las inversiones de México en el exterior y los principales países invirtiendo fuera de las fronteras, de sus propias fronteras, fueron Chile, fueron Brasil y Argentina, ¿vale? Más interesante quizás sea el dato de que si bien 2/3 de las operaciones de las compañías latinoamericanas se producen en la propia región, ¿vale? La segunda región que obtuvo mayor inversión fue la región de Asia-Pacífico y eso constituye una noticia muy buena, desde luego, para las compañías latinoamericanas porque están o van a aprovechar los próximos años el crecimiento de la región donde se va a producir un mayor avance económico, que es la región de Asia-Pacífico, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, operaciones como la minera Vale de Brasil, invirtiendo en una planta de níquel en Indonesia, en una de hierro en Omán, o tenemos, por ejemplo, una empresa chilena, Andes Logística, pues abriendo diferentes terminales para carga de contenedores en puertos de China, ¿no? Entonces tenemos cada vez unas compañías latinoamericanas que están más enganchadas con Asia. Esto es un fenómeno que se produce a nivel de grandes empresas, pero cada vez también tenemos más compañías tecnológicas que están entrando a estos mercados, como digo, los que van sin duda a liderar el crecimiento económico mundial. Son cada vez más tecnológicos y verdes, ¿vale? Esto lo que mide es el número de proyectos, no la cantidad de inversión. Y en número de proyectos, las empresas latinoamericanas fundamentalmente hacen mucho proyecto tecnológico fuera y vamos a tener aquí la oportunidad de escuchar a Paula Ferrari de Go Global, que es una startup argentina con un proceso de internacionalización muy fuerte, muy acusado y muy exitoso. Y el segundo son los sectores financieros y también vamos a tener aquí al principal banco de inversión brasileño explicando su caso de internacionalización, BTG Pactual, en el panel posterior, ¿vale? Es interesante también que cada vez las energías renovables pues, empiezan a aparecer en los rankings de inversión en el exterior de América Latina. Y la principal operación del año pasado de América Latina, Greenfield, en el exterior fue una operación de una compañía chilena que se llama HIF Global en una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Entonces, cada vez también tenemos más empresas latinoamericanas haciendo proyectos verdes en el mundo. Y el tercer bloque estadístico son las operaciones de fusión y adquisición, sobre todo operaciones de adquisición transfronteriza. Y América Latina se mantuvo los niveles del 2022 entre 100 y 110 operaciones. Como pueden ver en el gráfico, es bastante estable y esto es bueno, pues particularmente meritorio, dada, como comenzábamos, los problemas que estamos teniendo a nivel geopolítico, los altos costes de financiación por altos tipos de interés, etcétera. Entonces, si tomamos un poco pues los 3 bloques estadísticos, como digo, lo que nos reafirma es que yo creo que el gran titular de este año, que podríamos decir, de acuerdo con los datos, es que las inversiones latinoamericanas en el mundo siguen creciendo, siguen registrando un patrón exitoso y que las compañías latinoamericanas cada vez son más capaces de competir fuera y globalmente. En el informe tenemos bastante granularidad en el tipo de operaciones. A ver si ahora. En el tipo de operaciones, vamos a ver. Ay, disculpad, que se había atascado el pasador.
El año pasado, por ejemplo, por comentar algunas operaciones de gran valor estadístico, tenemos que la brasileña Minerva, que la conocerán quienes estén sobre todo en el sector agroindustrial, realizó operaciones por 7.500 millones de dólares sobre Mafric en distintos activos en América Latina, ¿vale? Un sector en el sector, como digo, cárnico. Y una operación también muy interesante es que FEMSA, que como saben, la mayoría de ustedes seguramente es muy conocida por ser la embotelladora de Coca-Cola, pero también es la dueña de Oxxo, ¿no? De las tiendas de conveniencia. Cuando uno va a Ciudad de México o a Monterrey, pues ve por todos los sitios. Esta compañía ha adquirido una compañía en Suiza para entrar al mercado europeo, ¿vale? Como digo, tenemos bueno, pues una explicación muy minuciosa y muy detallada de las principales operaciones que están detrás de todas estas estadísticas. Segundo, me gustaría hablar de un análisis novedoso que hemos hecho sobre las startups latinoamericanas, ¿vale? Las startups latinoamericanas básicamente no tienen, como es bien sabido, todavía un gran peso, ¿no? Porque bueno, pues es un fenómeno todavía muy reciente, pero es muy interesante, sin duda, pues porque contribuyen a renovar los tejidos empresariales y acelerar ese proceso de destrucción creativa que acaba generando finalmente economías pues, más innovadoras y más productivas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar una base de datos con los 44 unicornios de América Latina, 50 compañías con una valoración entre 1.000 millones y 100 millones y 50 compañías con una valoración por debajo de esos 100 millones, capturando así un 98% del valor del ecosistema latinoamericano. Y lo hemos hecho con una finalidad fundamental, que es saber dónde se estaban internacionalizando las compañías y qué patrones de inversión en el exterior tenían estas compañías que salen de estos hubs que muchos conoceréis, ¿no? Quienes estéis familiarizados con este tema en la región, ¿no? Como el edificio de Cubo, cerca de Avenida Faria Lima en São Paulo, el edificio de Ruta N en Medellín o Latu, ¿no? A las afueras de Montevideo, ¿no? Entonces, esto se circunscribe a un movimiento muy interesante que ha pasado en los últimos años en América Latina. El valor de las compañías tecnológicas ha saltado desde el 2010 al 2020 de 7.000 millones de dólares a 221.000 millones. Es un aumento enorme. E incluso América Latina ha tenido años que la inversión en startups era de 16.000 millones de dólares, que es, desde luego, una cantidad muy, muy importante. De hecho, hace 3 años, no sé si alguno recuerda, pero el Financial Times decía que la América Latina es la próxima frontera tecnológica. Entonces, algo está ocurriendo y nuestra intención con la generación de esta base de datos y de este análisis era ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que tienen ahí básicamente es una segmentación de startups internacionales, unicornios internacionales y startups de Deep Tech por los 5 principales países de la región, ¿vale? Es cierto que hay 5 países, que son Chile, Brasil, Colombia, México y Argentina, que capturan el 98% del valor del ecosistema. Fuera de esos países es extremadamente complicado encontrar startups internacionales de éxito, que sean verdaderamente globales, ¿no? Y lo que hemos analizado, por ejemplo, en los unicornios, por ponerle un par de ejemplos del análisis, es que la mayoría pues, están en Brasil, un 36%, y después en México y en Argentina. Pero, por ejemplo, cuando vemos el valor, son mucho más capaces las empresas argentinas de generar valor y los unicornios de generar capitalizaciones altas, con todo lo que ello significa, que las mexicanas, o, por ejemplo, las chilenas también tienen una capacidad mucho más limitada de construir esas grandes compañías tecnológicas, ¿vale? Analizamos el Deep Tech, ¿no? Sobre todo, esas tecnologías profundas, pues son compañías que no responden a patrones tradicionales de internacionalización y cuando uno, por ejemplo, se dedica a temas de biomedicina o de IA generativa, pues son compañías que se internacionalizan desde el día 1, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos encontrado fundamentalmente son 3 patrones de internacionalización. Tenemos el patrón de internacionalización de Mercado Libre, ¿no? Que nace en el 99, como saben, en las .com, que tiene una valoración de 80.000 millones de dólares. Mercado Libre es un patrón de internacionalización regional, ¿vale? Que salta de Argentina a otros países de la región, porque es más sencillo y porque otros competidores tienen barreras de entrada, y eso es un primer patrón de internacionalización. Hay un segundo, que es el patrón de Globant, que es una compañía también tecnológica, fundada 4 años más tarde, ¿no? En el año 2003, por Martín Mingoya en Buenos Aires, y que es una compañía que se internacionaliza desde el día 1 y que tiene, por ejemplo, varias oficinas aquí en España y en otros 30 países. Y tenemos un tercer modelo de internacionalización, que es el que tienen los unicornios brasileños, ¿no? Que es un mercado muy volcado hacia sí mismo y donde fundamentalmente pues, son compañías locales con algunas pequeñas incursiones en mercados internacionales, ¿no?
Hemos analizado también para diferentes segmentos de tamaño de compañía su tanto por ciento de facturación internacional, el número de países en los que operan los empleados internacionales, que es lo que ven aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, compañías de más de 100 millones de dólares, el 51% de los empleados son internacionales, ¿no? Y bueno, tienen todo el análisis en el informe. Incluso hemos analizado una salida por motivos de carácter quizás más jurídico y de acceso al capital y, por ejemplo, las tres compañías que he mencionado, Mercado Libre tiene la sede o el holding en Delaware, Globant en Luxemburgo y Nubank en un país offshore, ¿vale? Entonces, bueno, eso también es un tema yo creo que interesante y que engarza con lo que comentaba el secretario general de la necesidad de revisión de algunas políticas públicas en América Latina para que esto disminuya, ¿no? Y también lo que hemos analizado son los principales polos que pueden atraer estas startups internacionales. Hemos tomado los principales de América Latina, de Estados Unidos y de la Unión Europea, incluyendo, por supuesto, a Madrid y Barcelona, por su tamaño de ecosistema, por su tamaño de mercado, y en el informe lo verán en el texto, que tenemos diferentes ventajas y desventajas para que estos destinos puedan atraer a estas startups que se están internacionalizando en América Latina. Otro bloque de interés en el informe es un bloque que hemos hecho junto a CEPAL sobre políticas públicas de internacionalización que han sido exitosas y sobre todo hemos analizado el caso de Brasil y algo también el de Colombia. El caso de Brasil a través de su Banco de Desarrollo BNDES es particularmente interesante ya que a través de préstamos, acciones y garantías han conseguido construir campeones nacionales y esos campeones nacionales hoy están operando de manera exitosa en todo el mundo, ¿no? Tenemos algunos, por ejemplo, aquí en España, como la compañía aeronáutica Embraer, que todos conocemos y que está volando, por ejemplo, en vuelos de radio corto en Europa en España. Tenemos compañías como la Cárnica, JBS Friboi, ¿no? Que también es un caso que analizamos mucho. Y en general, la conclusión que tenemos también en este capítulo es que hay medidas puestas en marcha por especialmente bancos públicos de desarrollo de América Latina y Brasil. Es un claro ejemplo de ello que pueden ser expandidas a otros países que quieran también apoyar la construcción de esos campeones nacionales con vocación global. Otro aspecto interesante y que hemos introducido este año es un primer barómetro de empresas latinoamericanas en España. El barómetro es muy exhaustivo. Tenemos unas 70 o 80 variables que nos han valorado sobre el clima de negocios español las empresas latinoamericanas que han participado. Y bueno, por dar algunas conclusiones, aspectos en los que hay margen de mejora que nos señalan las compañías latinoamericanas son los costes de despido o una mejora en la carga burocrática empresarial, ¿no? Que esto va en línea con otros análisis similares que se realizan. Y aspectos en los que destaca España, desde luego, son todos esos análisis de infraestructuras, ¿no? Que no sé si son capaces de verlo desde los asientos, pero bueno, como se puede imaginar, España en todo el tema de infraestructuras, tanto de pasajeros como de mercancías, es una referencia a nivel mundial y también en disponibilidad de capital humano, ¿no? Otros temas que nos han parecido interesantes es que las empresas latinoamericanas valoran muy bien los convenios de doble imposición que tiene España firmadas, la estabilidad del marco regulatorio, los bajos costes de adaptación a la normativa medioambiental o las líneas de financiación públicas. También es muy interesante, y se comentaba antes aquí, que entre el 70 al 80% de las compañías latinoamericanas prevén que en el año 24 y 25 van a seguir incrementando sus negocios en España. Otro tema interesante del informe es que hemos incluido 3 casos de estudio de empresas latinoamericanas que se han establecido de manera muy reciente en España. Está el grupo Trinity, un grupo colombiano que se dedica a diferentes sectores y que ha entrado en Clarel, que es un grupo de perfumerías con más de 1000 puntos en España. Es un caso muy interesante porque pone mucho en valor, sobre todo, el peso del idioma, el peso de las relaciones culturales, etcétera. Hay un segundo caso también que es muy interesante y que analizamos, es el grupo Orlegui, que se dedica sobre todo a inmobiliario, agroindustria y entretenimiento y que ha adquirido el Sporting de Gijón el año pasado, una entrada que se valora en unos 40 millones de euros, ¿no? Para aprovechar la globalización y las oportunidades del fútbol español. Esto es algo que hemos visto en otros clubes, sobre todo de la segunda división española, y que a nadie puede extrañar, ¿no? Son informes de KPMG que señalan
que la industria del fútbol ha pasado un 0,8 a 1,6 del Producto Interior Bruto español en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad que también están aprovechando el capital latinoamericano. Y ahí abajo, que no se ve muy bien por los sillones, pero básicamente lo que tenemos es ND Ventures, que es un caso también súper interesante. Pues se trata de una plataforma de inversión tecnológica de origen venezolano, ¿vale? Entonces, cuando uno piensa en la inversión de Venezuela, seguramente a todos se nos viene a la cabeza pues, pisos de lujo en el barrio de Salamanca, ¿vale? La inversión es mucho más sofisticada y hoy por hoy lo que tenemos, por ejemplo, es a un grupo como ND Ventures que ya tiene acuerdos con gestoras de primer nivel de Venture Capital español como Adara para hacer inversión también tecnológica en España. Y ya para finalizar, bueno, de España ya se ha comentado por parte de la mesa del conversatorio inicial, simplemente pues recalcar algunos datos que son interesantes, ¿no? España tiene América Latina tiene unos 66.000 millones, 67.000 millones invertidos en España. 1 de cada 10 euros que hay en España invertidos procede de América Latina. Siempre lo decimos en este informe, hay empresas que tenemos en España que utilizamos de manera regular, como cuando vamos a comer al Vips, que desconocemos que el origen y la propiedad de estas compañías es latinoamericana, pero hoy por hoy es una realidad que está muy, muy insertada en los negocios, ¿no? Españoles. En los últimos 10 años, las empresas latinoamericanas han invertido 20.000 millones, nada menos, en España y, como se ha comentado, después de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, América Latina es el cuarto mayor inversor en España, muy por delante, por ejemplo, de China y de otros emisores importantes de inversión hacia el exterior, ¿no? Comentar que la inversión viene sobre todo liderada por México en grandes números, pero que el número de proyectos viene liderada por Argentina. Tenemos un aluvión de empresas argentinas, muchas de carácter tecnológico y empresas de servicios en España, llegando a los últimos años. Y comentar que en un año de cierta atonía en la inversión extranjera en España, la inversión latinoamericana creció un 138%, ¿vale? Creció un 138% hasta los 2.800 millones. Uno de los mejores años de la serie histórica. Esto se debe a varias operaciones, sobre todo de mexicanas, como la compra, por ejemplo, de Valdocer, de una empresa de azulejos que se llama La Mosa en España, ¿no? Y bueno, quería simplemente concluir con algunas operaciones que me parecen significativas y que dan un poco idea de la riqueza de este fenómeno de la inversión latinoamericana en España. El año pasado JBS Friboi, que es la principal compañía cárnica del mundo y, por ejemplo, la compañía de procesados que nutre a McDonald's en la mayoría de los países de América Latina, es una compañía brasileña muy importante, está trabajando para hacer su primer laboratorio de proteína cárnica en Donosti. Es un proyecto recientemente anunciado y que se está produciendo en España. El año pasado también la familia Angelini, una de las 5 grandes fortunas chilenas, abrió a través de su compañía de pesca Horizon una primera oficina en Vigo, en España, para entrar al mercado pesquero español. Y Mountain Nazca, que es un fondo de private equity mexicano, se acaba de hacer con el 49% de los derechos de la compañía que gestiona toda la imagen del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Esto da una idea de la sofisticación y de la importancia y relevancia que tiene en nuestro tejido empresarial el capital latinoamericano. Y con esto concluyo y muchas gracias por la atención.